Bienvenidos a Estrategias de Comunicación de la Sostenibilidad. El reporte de sostenibilidad es uno de los mecanismos de comunicación para los grupos de interés. ¿Quiénes son los grupos de interés? Son individuos o grupos con intereses que se ven afectados por las actividades de la organización. Cada uno de los grupos de interés puede tener intereses diferentes. Pueden variar de un grupo o un individuo a otro, teniendo en cuenta su orientación hacia los derechos humanos, hacia el ambiente o hacia la economía. Existen grupos que tienen titularidad de los derechos, es decir, son grupos de interés que son poseedores de derechos humanos individuales o colectivos. Un ejemplo de ellos son los pueblos indígenas. Para poder vincular a los grupos de interés se debe hacer la debida diligencia. Quiere decir identificar intereses de los grupos de interés que se ven o podrían verse negativamente afectados por las actividades. Cuando no es posible la participación de todos los grupos de interés, es importante vincular organizaciones no gubernamentales, sindicatos, expertos o investigadores para que acompañen los procesos, para asesorar sobre la identificación y la gestión de los impactos en los grupos de interés afectados y no afectados. También es importante revisar los stakeholders con actividades que son parecidas a las de la organización. La alineación con el sistema de gestión y acción de mejora es importante para la valoración y el establecimiento de los mecanismos de participación de los grupos de interés que deben ser claramente evidenciables. Para identificar las expectativas de los grupos de interés, se deben utilizar instrumentos como encuestas de la organización o comparar los elementos que son relevantes para la organización versus los grupos de interés. Existen diferentes mecanismos de participación de los grupos de interés a través, por ejemplo, de las quejas y reclamos, de las encuestas a proveedores, de los clientes, de las encuestas de clima laboral. Esto dentro del modelo de gestión de la responsabilidad empresarial. Pero también existen otros mecanismos como los grupos focales, como las entrevistas a clientes, como las palabras de felicitaciones o las palabras de las quejas y de los reclamos. Todos estos elementos deben estar vinculados a los mecanismos de evaluación del reporte, también a los principios del reporte, mostrando el desempeño de la organización con información que sea suficiente en la evaluación tanto de los impactos como de la participación de cada uno de los grupos de interés y la metodología y el modelo implementado en el modelo de responsabilidad social empresarial de la organización. Los principios del reporte son importantes a la hora de la redacción, así como los mecanismos e instrumentos de evaluación usados para seguir estos principios fundantes. En caso de omitir algún elemento de requerimiento o falta de completitud en alguno de ellos, es importante explicar la causa, ya que los contenidos del GRI son de obligatoriedad. Existen palabras que nos indican cuando un elemento es de obligatoriedad y cuando uno es implica la posibilidad de colocarlo o no. Y el debe siempre está asociado a un elemento de requerimiento, es decir, es obligatorio. Está obligada cuando el requerimiento está en términos de debe argumentar, debe demostrar, debe mostrar. Hay una voz de requerimiento en ello.
La responsabilidad social institucional depende de las unidades de la institución, es decir, cada área de la organización está sometido a unos estándares universales y unos estándares específicos. Estos estándares deben ser valorados, validados y hallados en su materialidad. Es importante que cada uno de los elementos que componen el reporte de sostenibilidad tenga una base de verificabilidad, una evidencia en los datos y un rigor numérico en los indicadores que permitan hacer seguimiento y valorar los procesos tanto de las auditorías como del seguimiento a la gestión. En cuanto a la accountability, la trazabilidad de los indicadores en el tiempo muestran la memoria histórica, verificando las inversiones, la transformación y el impacto que ha tenido la organización en cuanto a su responsabilidad social y a su sostenibilidad. La revisión por los stakeholders y la valoración por los grupos de interés muestran un elemento de valor que permite identificar y evidenciar la trazabilidad. El contexto de sostenibilidad de la organización debe estar claramente definido, es decir, debe la organización a través de su propia conceptualización vincular el desarrollo sostenible a sus accionares, teniendo en cuenta el alcance en el que se limita el objetivo de desarrollo sostenible, tanto a nivel medioambiental, económico y la sociedad, dado que estos objetivos están vinculados a metas de Estado, pero que en la organización se pueden apropiar bajo su propia naturaleza. Estos objetivos y metas vinculados en el informe deben mostrar el desempeño general de la gestión de la organización en el contexto de la sostenibilidad, es decir, la valoración de cada una de las acciones deben estar vinculadas en sus indicadores de gestión.